Buenas tardes, saludos a todos con la santa paz de Dios. Por aquí quienes habla, su hermano y amigo Elvis Cardoso. En esta oportunidad quería compartir una palabra muy bonita que el Señor pues inquietó mi corazón, que está escrita en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8, verso 22 en adelante. Y dice así: vamos a leer la palabra con la guía y el Espíritu Santo de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tormenta, o una tempestad, de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Solamente hasta aquí la lectura de la palabra. En el Evangelio según San Lucas, capítulo, repetimos, 8, verso 22 al 25. Bueno, en esta oportunidad vemos cómo el Señor Jesús está demostrando no solamente su condición como todo hombre y como todo Dios, sino también demostrándole a sus discípulos y en este tiempo a nosotros lo maravilloso que es poder confiar en su palabra, poder confiar en su poder y pues mantener la fe en ese Dios maravilloso, el cual a nosotros servimos. La Escritura nos describe un día pues que Jesús entró en una barca junto con sus discípulos. Recordemos nosotros que Jesús tenía los discípulos más cercanos, que eran los apóstoles, que siempre estaban cerca de él. Y pues en ese tiempo, después de haber anunciado la gracia, predicado el Evangelio, también después de haber sanado a muchos, recuerdan que el Señor trabajaba prácticamente todos los días de su ministerio. El Señor ni siquiera pues los sábados, que era la cultura que tenían ellos en Israel, él dejaba de trabajar. Igual él predicaba, anunciaba, visitaba y sobre todo sanaba a los enfermos, aquellos que estaban endemoniados, aquellos que a los paralíticos, a los sordos, a los mudos, a los ciegos les devolvió la vista, y a los pobres le era anunciado el Evangelio. Pues en ese día, pues ya después de haber hecho su trabajo, como cualquier hombre, ¿verdad?, que necesita descansar, pues dice la palabra que en otro de los evangelios él se recostó sobre un cabezal mientras iba navegando aquella embarcación, y por supuesto iban con sus discípulos, y el Señor se durmió. Él se durmió, y mientras él dormía se desencadenó una fuerte tormenta. Esas tormentas que a veces también se desencadenan en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que los problemas, que las situaciones difíciles, que las pruebas, que las situaciones adversas también vienen a nuestra vida? Y nosotros como creyentes empezamos a dudar, empezamos a desfallecer. Y bueno, el Señor nos invita
¿verdad?, por esta palabra poderosa, que podamos confiar en Él y tener fe. Si creemos en su palabra y nos mantenemos en esa comunión gloriosa cerca de nuestro Maestro, nosotros podemos tener la plena confianza y la certeza de que Él nos va a ayudar, de que su mano santa y poderosa nos va a proteger. Sucedió en aquel tiempo con los discípulos, porque ellos estaban dentro de aquella barca y comenzó pues un fuerte viento y una fuerte tormenta a golpearlos mientras ellos navegaban. Dice la Escritura que se desencadenó una tempestad de viento en ese lago y la barca se estaba negando. También dice la Escritura que peligraban, o sea, se podía hundir la embarcación. Y por supuesto la desesperación, el pánico entró en aquellos que estaban arriba de esa barca, que eran los discípulos del Señor Jesús. Pero ellos, viendo el peligro que estaba aconteciendo, se acercaron a Él. Se acercaron a Él y le despertaron. Dice la Escritura que le despertaron y le dijeron: Maestro, que perecemos. Señor, despierta, que el barco se va a negar, se va a hundir. Mas dice la palabra que el Señor, despertando, estaba dormido, despertando Él, dice la Escritura que Él se levantó y reprendió al viento y reprendió a las olas. Para que nosotros entendamos la magnitud de aquello, el Señor le dio una orden al viento y también le dio una orden al mar. En otros evangelios el Señor habla por la palabra y le dice al mar: calla, enmudece. Y cuando el Señor manda, todo tiene que obedecer. Tiene que obedecer la luna, las estrellas, los vientos, el mar. Sepan los hermanos que el mar también es un ser vivo. Y el mar aún tiene que obedecer al Señor. Y por eso dice la palabra que el mar obedeció y las olas cesaron. Aquella tormenta, aquella situación difícil que había en aquella embarcación, dice la palabra que logró convertirse en una grande bonanza. O sea que la paz de Dios, que traspasa todo entendimiento, reposó en aquel lugar. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, en este tiempo, a veces también los problemas y las tormentas y las dificultades se presentan en nuestra vida. Pero tengamos confianza que si creemos en el Señor Jesús, por muy grande que pueda ser la tormenta, por muy difícil que pueda ser la situación en nuestra vida, pues el Señor nos habla por esta poderosa palabra, que tengamos paz. Solamente que podamos creer y que tengamos fe, porque el Señor increpó a los discípulos y les dijo a ellos: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos estaban atemorizados, dice la palabra, y se maravillaron de lo que habían visto con sus propios ojos. Y dice la Escritura que ellos decían unos a otros: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Quién es? Es el Señor de nuestra vida. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que quiere que nuestra vida sea y esté llena de paz, de bendición, de felicidad, de alegría, de contentamiento. Por eso el Señor te dice por esta poderosa palabra que la guardes en los profundos de tu corazón y que aumentes la fe y que confíes que el Rey de la gloria, Cristo Jesús, es el dueño y Señor de nuestra vida. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Espero que te haya gustado esta palabra, esta porción pequeña de la palabra que el Señor nos entregó. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Saludos con la santa paz de Dios.